En una era donde el poder lo era todo, donde los clanes luchaban por la supremacía y el destino de una nación aún sin nombre pendía de un hilo, un linaje se alzó entre las sombras para reclamarlo todo: el control de las tierras, la autoridad divina y el futuro de Japón dependían de un solo factor: ¿quién se impondría sobre los demás? Como lograron someter a sus rivales y forjar el legado de los emperadores. Descubrámoslo juntos en esta travesía a través de Japón. Parte 4. El periodo Yamato, la consolidación del poder imperial. El periodo Yamato, que abarca aproximadamente desde el siglo III al siglo VII después de Cristo, es una de las épocas más trascendentales en la historia de Japón. En este periodo, las primeras formas de unificación política comenzaban a formarse en las islas japonesas, donde varias tribus y clanes luchaban por dominar el archipiélago. Pero en medio de estas disputas emergió un clan que cambiaría el curso de la historia: el clan Yamato. En un principio, el clan Yamato no era más que uno de los muchos clanes poderosos que luchaban por el control sobre las diversas regiones de Japón. Sin embargo, a lo largo de las generaciones, los Yamato fueron capaces de consolidar su poder, extendiendo su influencia a través de alianzas políticas, matrimonios estratégicos y el uso del poder militar. La figura central de este proceso de unificación fue el emperador Ōjin, también conocido como Hachiman, el dios de la guerra, quien se convirtió en el modelo del gobernante guerrero. En el comienzo de este periodo, Japón estaba marcado por una fragmentación tribal, con distintos grupos controlando diferentes territorios. Sin embargo, el clan Yamato, con su base en la región de Nara y sus alrededores, comenzó a establecer una serie de alianzas con otros clanes. A través de estas alianzas y con la ayuda de su propio ejército, el clan puede unificar grandes porciones del país bajo su dominio. Un aspecto clave de la expansión del poder del clan Yamato fue su interacción con los países vecinos, en particular con China y Corea. Durante este periodo, Japón comenzó a establecer relaciones diplomáticas con las potencias continentales, especialmente con China, que era una civilización dominante en el este de Asia. Los envíos de embajadores y la importación de culturas extranjeras, como el budismo, la escritura china y el confucianismo, tuvieron un impacto profundo en el desarrollo de la cultura japonesa. La corte imperial Yamato comenzó a adoptar costumbres y estructuras políticas inspiradas en el modelo chino, lo que reforzó su autoridad y le permitió implementar un sistema más organizado de gobernanza. Los embajadores japoneses que viajaban a China regresaban con conocimientos de administración pública, filosofía y tecnología que ayudarían a dar forma al gobierno centralizado de Japón. Uno de los ejemplos más notables de esta influencia fue la adopción del sistema de escritura kanji, basado en los caracteres chinos, que permitió a Japón empezar a registrar su historia de manera más estructurada. Pero no solo en la cultura china influiría a Japón. El budismo, que había llegado a través de Corea, también comenzaba a asentarse en la corte imperial Yamato. Este nuevo sistema de creencias ofrecería a los emperadores un poder espiritual adicional, consolidando aún más control sobre el pueblo, pues el emperador ya no solo era el líder terrenal, sino también el guardián de la fe budista en el archipiélago. A pesar de la influencia extranjera, el clan Yamato se mantuvo firme en sus creencias de que su linaje era divino y que el emperador debía gobernar en nombre de los dioses. El emperador Jimmu, descendiente directo de Amaterasu, fue reconocido como el primer emperador de Japón y su figura se convirtió en el modelo a seguir para todos los monarcas del periodo Yamato. Esta idea de poder divino no solo consolidó la autoridad del emperador, sino que hizo que el trono fuera considerado inalienable, otorgando al linaje Yamato una legitimidad sin igual. Los emperadores del periodo Yamato asumieron el papel de líderes no solo políticos, sino espirituales, y su reinado fue visto como una extensión de la luz de Amaterasu en la tierra. A medida que el clan Yamato fue consolidado su dominio sobre Japón, los emperadores empezaron a ser vistos no solo como gobernantes terrenales, sino como representantes de los dioses, que tenían un poder de ordenar el mundo y de mantener el equilibrio entre los seres humanos
humanos y las fuerzas divinas. A medida que el poder del emperador crecía, también lo hacía la organización del gobierno. Los primeros esfuerzos por establecer un gobierno centralizado y un sistema administrativo eficiente llegaron durante el reinado de la emperatriz Suiko, una figura clave en la historia temprana de Japón. Bajo su mandato y con el apoyo de su regente Shotoku Taishi, Japón adoptó muchas reformas basadas en el taoísmo y el confucianismo, que enfatizaban la importancia del orden social y la armonía. Shotoku Taishi, uno de los principales defensores de estas reformas, promovió una serie de leyes y principios que ayudaron a consolidar el poder central. Estas leyes y principios establecieron la base de la escritura gubernamental de Japón y con ello el poder imperial se fortaleció aún más. La constitución de los 17 artículos, un conjunto de principios promulgados por Shotoku, marcó el comienzo de la administración centralizada en Japón, definiendo las responsabilidades de los funcionarios y el papel de emperador como líder supremo. La centralización política también se refleja en la construcción de la primera capital imperial permanente en Asuka, un centro político y cultural que simboliza el control del clan Yamato sobre el país. La capital fue diseñada para reflejar el orden y la influencia de China, pero también para ser el hogar de los dioses, un lugar donde el emperador podría gobernar en armonía con el cosmos. A pesar de las crecientes centralizaciones del poder, el proceso de unificación no estuvo exento de conflictos internos. Las fuerzas locales y los clanes regionales seguían teniendo un poder significativo y a menudo desafiaban la autoridad imperial. Algunos de estos clanes, como los Soga, a pesar de apoyar al emperador, también aspiraban a obtener poder para sí mismos, lo que a veces generaba luchas internas por el control. Sin embargo, a medida que el clan Yamato fortalecía sus relaciones con la corte china y la región budista, su poder creció. La aristocracia local, aunque poderosa, no podía competir con la legitimidad divina que respaldaba a los emperadores y su relación con los dioses. Concluimos que el periodo Yamato sentó las bases de Japón imperial no solo como una nación unificada, sino como un reino divino bajo la protección de Amaterasu. Los emperadores, como descendientes de la diosa del sol, no solo gobernaban con poder terrenal, sino con la autoridad espiritual que les confería su linaje sagrado. La influencia china, el budismo y las reformas políticas fortalecieron aún más esta centralización, creando las estructuras que definirían el poder imperial de Japón durante siglos. Este fue el nacimiento del Imperio Sagrado, cuyo linaje continuaría por generaciones, con cada emperador como el guardián de la luz divina sobre el archipiélago japonés. El periodo Asuka y el florecimiento del budismo en Japón. A medida que el periodo Asuka, del año 538 al 710 después de Cristo, avanzaba, Japón vivió una de las transformaciones más importantes de su historia, un tiempo de enormes cambios en la política, la cultura y la religión. En este periodo, el budismo llegó a Japón desde China y Corea, trayendo consigo una nueva visión espiritual que pondría en marcha una era de renacimiento cultural y religioso. Pero el proceso no fue sencillo ni inmediato. El budismo encontró resistencia, pero también fue abrazada como una fuerza divina que contribuiría a la consolidación del poder imperial. Según la leyenda, el budismo llegó a Japón durante el reinado del emperador Kemei en el año 539 al 571 después de Cristo. Fue durante su gobierno cuando el emperador Seong de Corea envió una imagen de Buda junto con sacerdotes budistas a la corte imperial japonesa. Este evento marcó el comienzo de una relación espiritual que cambiaría para siempre el curso de la historia japonesa. Sin embargo, la llegada del budismo no fue recibida con los brazos abiertos por todos. Los clanes de Japón, que aún mantenían creencias animistas, shintoístas y locales, vinieron al budismo con recelo. La nobleza y las clases dirigentes también eran escépticas, pues temían que el budismo desestabilizara el orden que habían establecido en Japón. En particular, el clan Soga, que se había aliado con los monjes budistas, enfrentó la oposición de los clanes rivales, quienes defendían las religiones autóctonas del país. El conflicto entre el shintoísmo y el budismo reflejaba la lucha de los valores tradicionales japoneses frente a una nueva religión extranjera. El enfrentamiento culminó en una guerra religiosa que sería conocida como la Guerra del Templo Omi, donde los monjes budistas finalmente prevalecieron, consolidando la religión como una fuerza importante en la corte imperial. Este conflicto abrió la puerta para la propagación del budismo, pero también dejó un rastro de tensiones que persistirían durante varios
varias generaciones. A pesar de la resistencia inicial, la corte imperial, como fue el emperador Yomei del año 585 al 587 después de Cristo, y el emperador Suiko del año 593 al 628 después de Cristo, como figuras claves, comenzó a ver el valor del budismo como una herramienta para consolidar el poder central. En este sentido, el budismo no fue solo considerado una religión, sino una herramienta política para fortalecer la autoridad imperial. El regente Shotoku Taishi, quien gobernaba en nombre de la emperatriz Suiko, fue uno de los más ardientes defensores del budismo. A pesar de la oposición de otros clanes y la nobleza, Shotoku reconoció la importancia de esta nueva fe y su poder para unificar al país. Promovió el budismo como religión oficial del Estado, no solo como una religión espiritual, sino como un pilar para la consolidación del poder imperial. Shotoku Taishi también promovió la construcción de templos budistas y la creación de un sistema de monjes budistas que ayudaría a enseñar la religión al pueblo. Entre sus principales logros se encontraba la fundación del templo Hyoryuji en Nara, uno de los templos budistas más antiguos del mundo. Esta edificación no solo simboliza la victoria del budismo sobre las creencias locales, sino que también representaba la consolidación del poder central bajo la dirección divina de los emperadores, quienes ahora eran vistos como protectores de la fe budista. La llegada del budismo trajo consigo no solo un cambio espiritual, sino una revolución cultural. A través del contacto con China y Corea, el budismo en Japón comenzó a florecer no solo como una religión, sino como una fuente de arte, filosofía y tecnología. El budismo introdujo a Japón nuevas formas de escritura, escultura y arquitectura. El arte budista tuvo un impacto profundo en la cultura japonesa, especialmente en la creación de imágenes de Buda, esculturas de bodhisattvas y murales que representaban la vida de Buda y sus enseñanzas. Estos trabajos no solo tenían un valor religioso, sino que reflejaban el proceso de transformación espiritual que el pueblo japonés estaba viviendo. Además, la llegada del budismo fomentó la producción de textos religiosos escritos en caracteres chinos, lo que facilitó el aprendizaje de la escritura y el pensamiento filosófico. A través de los sutras budistas y otros textos sagrados, los japoneses comenzaron a adoptar nuevas ideas sobre la muerte, la reencarnación y el camino hacia la iluminación. La filosofía budista, con su énfasis en la compasión y la interconexión de todos los seres, comenzó a impregnar la cultura japonesa, influenciando su arte, literatura y ética. A lo largo del periodo Asuka, el budismo fue oficialmente reconocido como la religión estatal y la iglesia budista en Japón adquirió un poder significativo. Los monjes budistas se convirtieron en figuras de gran influencia tanto en la política como en la vida religiosa. Los templos budistas no solo eran lugares de oración, sino también centros de educación donde se enseñaba filosofía, astronomía y medicina. El templo de Hyoryuji y otros templos fundados durante este periodo fueron vitales en el establecimiento de una infraestructura religiosa que perduraría durante siglos. Los monjes budistas se convertían en asesores del emperador, participando activamente en la corte imperial. Esto no solo consolidaba el poder político del emperador, sino también la relación entre la divinidad del trono imperial y el budismo como una fuerza trascendental. A medida que el budismo se asentaba, desarrolló una religión única que fusionaba las creencias indígenas del shintoísmo con el budismo. Esta combinación, conocida como Chibutsu Shugo, permitió que ambos sistemas coexistieran en armonía. El budismo, en lugar de reemplazar el shintoísmo, lo complementó, dando lugar a una visión más compleja de lo sagrado. Templos budistas, por ejemplo, a menudo se construían cerca de santuarios sintoístas. En muchos casos, los dioses shintoístas fueron adoptados como figuras budistas. La dualidad de las creencias en la vida y la muerte, en la naturaleza y lo divino, se convirtió en una característica definitoria de la espiritualidad japonesa. La idea de que la divinidad esté presente tanto en el cielo como en la tierra fue una piedra angular en el desarrollo religioso y cultural de Japón. El periodo Asuka fue un momento decisivo en la historia de Japón. La llegada del budismo transformó al país no solo a nivel espiritual, sino también cultural, social y político. La adopción del budismo por parte del Estado consolidó el poder imperial y dio lugar a un florecimiento cultural sin precedentes. En el corazón
De esta transformación estaba la fusión de creencias locales, como la enseñanza budista, creando una identidad espiritual única que definiría a Japón durante siglos. El budismo en Japón nació en tierras lejanas, se convirtió en un pilar de la cultura japonesa, no solo como una religión, sino como un vehículo de cambio, arte y pensamiento profundo. De esa forma, Japón comenzó a caminar por un camino de luz, guiado por el resplandor de Buda, pero también por la sabia armonía de los kami del shintoísmo, creando una de las tradiciones espirituales más complejas y bellas del mundo. Pero esta parte es solo una parte de la historia. Japón seguirá evolucionando, enfrentando nuevos desafíos, nuevas dinastías y guerras que definirían su futuro. Si quieres descubrir más sobre la historia de los grandes clanes, las batallas épicas y los secretos del pasado, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. El poder no es eterno, pero la historia sí. Nos vemos en el próximo video.